Bueno, estamos en Santiago de Chile, un lugar maravilloso donde nos recibió al programa de una manera increíble. Y les voy a presentar a Gustavo Valdés. Es un abogado con virtudes muy especiales porque trabaja con sueños. Bienvenido al programa. Gracias, Lucía. Muchas gracias por invitarme. Así que bienvenida tú a Chile. Gracias. Bueno, Gustavo, tenés una historia muy particular porque supuestamente un abogado tiene una estructura muy rígida. ¿Qué pasó con tu profesión? Es peor. El abogado era experto en impuestos, puras matemáticas. O sea, aún más rígida, ¿ya? Hay algo que Jung llama la crisis de la Edad Media. Y en la mitad de la vida, todo lo que te sirvió, te sigue sirviendo, pero ya no debe seguir siendo utilizado de la manera que se usó. Por lo tanto, yo en la crisis de la Edad Media decidí y estudié un montón de, digamos, disciplinas alternativas. Y dentro de esas disciplinas estaban los sueños, pero con una diferencia. Los sueños me acompañan desde que tengo, te diría que, bueno, desde niño obviamente, pero yo trabajo y estudio mis sueños desde los 18 años de forma continua hasta hoy. ¿Cuándo es la crisis? ¿Cuándo es la crisis media? Porque suponemos que un promedio de vida es de 70 años más o menos. ¿Cuándo surge la crisis? Bien, la crisis surge efectivamente entre los 35 y los 40. ¿Por qué? Porque resulta que como la edad se corrió, en Chile por lo menos la edad promedio es 81, y por lo tanto, y tampoco es que te caiga así como una teja, sino que empiezan a dejar de tener sentido las cosas que tú haces. Cuando dejan de tener sentido las cosas que tú haces, tú te vuelcas hacia la búsqueda de sentido, porque si no lo haces te enfermas. Y lo peor es que te pones neurótico, que es mucho más grave. Por lo tanto, en esta búsqueda me tocó, sin buscarlo, caer en algo que yo venía haciendo desde niño y desde adolescente, desde que estaba en la universidad. ¿Cómo? Es decir, que te recuerdas los sueños. Me recuerdo los sueños, pero ¿qué ocurrió? Cuando yo estaba en la universidad, mi psiquiatra estudiaba psicoanálisis. Y como estudiante de psicoanálisis, le pareció que trabajar en su terapia, los sueños míos, eran algo muy importante. Y yo descubrí que, trabajando mis propios sueños, yo adelantaba y avanzaba en mi tratamiento, en mi terapia, mucho más que en el solo diálogo. Y por lo tanto, en forma metódica y sistemática, me puse a anotar los sueños. Y los anotaba todos los días, los escribía en una máquina de escribir, no había computador, y la máquina de escribir con calco. Después subrayaba con rojo, con azul y con verde, obsesivo, y le entregaba al pobre psiquiatra todos los sueños de la semana, y le decía, estos son los sueños, estos son los elementos importantes de los sueños, esto es lo que se repite, esto es lo que yo no entiendo. Y ese trabajo lo fuimos haciendo durante años. Entonces, sin querer, yo fui aprendiendo en la práctica de mi propio trabajo personal el trabajo de los sueños. Ahora, ¿qué pasa con las personas como yo, que no me acuerdo jamás de los sueños? Bueno, lo primero es que tú sabes que no tan solo sueñas tú, sueñan los perros, los gatos, los canarios, las aves sueñan también, y sueñan las ballenas, y también sueñan los delfines. Solo que los peces sueñan con la mitad del cerebro, y con la otra mitad están despiertos para que no se los coman. Los seres humanos sueñan igual que todos los demás animales de sangre caliente. Por lo tanto, evolutivamente hablando, hace decenas de millones de años que soñamos. Ahora, ¿qué ocurre? Como yo lo sé, hay un señor que por allá por el año 1950 y algo, descubrió que las guaguas se le movían bajo los párpados las pupilas. Y dijo, qué cosa más extraña, esto ocurrió en un laboratorio de guaguas en Estados Unidos, como te digo. Dement y Clayman creo que fueron los primeros que lo descubrieron. Miraron y vieron que las guaguas dormían y cada cierto rato movían los ojos. Primero en redondo y después hacia arriba y hacia abajo. Por eso lo llamaron REM, Rapid Movement Eye. Se pusieron a estudiar entonces si eso que ocurría también le ocurría a los adultos. Y resultó que a los adultos también les pasaba lo mismo. Era más difícil detectarlo porque el párpado era más grueso, pero era posible. Había un detector eléctrico en los movimientos de la pupila. Después descubrieron que habían ciclos durante la noche en que esto pasaba. Cuando despertaban a la gente que estaban moviendo los ojos con esto que te llamamos REM, la gente se acordaba vívidamente de los sueños. Recordaban cerca del 80% de lo que estaban soñando. En cambio, cuando los despertaban sin este movimiento de ojo, era un 10% lo que recordaban.
recordaban, y esos sueños no eran ni vívidos ni tan emocionales. Por lo tanto, lo que dijeron, cuando estamos moviendo los ojos, es porque estamos soñando. Efectivamente, lo que pasa es que hay un sueño que es el sueño REM, que es este sueño que es además el emotivo, el emocional y el que tiene colores fuertes, y el no REM, que es un sueño normal, ¿ya? Que tiene que ver con las otras etapas del dormir. Después se vio que durante la noche hay 5 ciclos. El primer ciclo no tiene movimiento de ojo, los otros 4 sí. Y estos duran desde 5 minutos hasta casi 1 hora, el último. Normalmente el sueño que recordamos es el último. Pero tú me dices, bueno, yo no sueño, me dice mucha gente. Yo le digo, usted sueña, pero lo que hace es que lo pilla una cosa que llamamos rush hour, que uno rush a la ducha, ¿no es cierto? Uno se despierta y entra en la vorágine de la vida. Entonces, al entrar en esta vorágine, no hay tiempo para poder sentarse y recordar. Y el 95% de los sueños se olvida transcurridos 5 minutos. Y queda solamente la estructura. Pero lo que pasa es que en los detalles es donde están los conflictos internos, los aspectos que están reprimidos. Y por lo tanto, es obvio que lo que hay que hacer es despertarse y anotarlos de inmediato. La gente, ¿qué es lo que hace? Entra en esta vorágine y se levanta. Por lo tanto, la gente me dice, ¿yo de ese sueño? ¿Cuándo? Cuando estoy de vacaciones. Obvio, porque se despiertan despacio, porque hay tiempo, porque se desconectan del trabajo que entre sábado y domingo no se alcanza, y entran en otro ritmo de vida. Y ahí entonces tienen la posibilidad de dejar que fluya este estado de este despertar en donde la conciencia puede tomar estas informaciones maravillosas. Ahora, Gustavo, volviendo a esta historia que tuviste desde muy chiquitito con tu terapeuta, estás hablando de varias etapas dentro del sueño de la noche. Estás hablando que recordamos la última. ¿Y qué pasa con estos sueños que uno, premonitorios, que uno sabe lo que va a pasar? Porque en realidad es muy rico lo que estás diciendo y estás mostrándonos que no seamos tan histéricos y no salgamos corriendo de la cama. Pero si uno realmente comienza a escribir sus sueños, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención? Te voy a contestar de 2 maneras. Deepak Chopra, en un momento de su vida, cuando él estudia medicina, se da cuenta de que no le alcanza el tiempo. Entonces él empieza a meditar. Y al empezar a meditar, automáticamente el tiempo le alcanza y su rendimiento aumenta. Lo que te estoy diciendo es que hay una conexión con lo psíquico desde la meditación y con la relajación que eso implica. Con respecto al tema de los sueños, cuando yo abro esa compuerta, entro en algo que Freud llama la vía regia, que es el camino hacia toda esa información que lo único que pretende es ayudarme, aunque sea una pesadilla atroz. Porque el inconsciente siempre quiere entregarme una información de la que no me he dado cuenta y de la que además está para reparar algo que es necesario o actuar en algún ámbito en que yo no estoy actuando. Eso es lo primero. O sea, desde esta capacidad de ayuda nos situamos. Y ahora voy a dar respuesta de tu pregunta. Tú me preguntas qué pasa con los sueños que tienen la característica de premonitorio. Lo primero que hace Jung es que distingue entre sueños premonitorios y sueños telepáticos. Gran parte de los sueños son telepáticos. Eso no quita ni niega la existencia de los premonitorios. Ajá. ¿Por qué? Porque yo sueño, ¿ya?, que me van a echar de la oficina y resulta que efectivamente a fin de mes me llega el sobre azul. Pero esa decisión está tomada hace 20 días, hubo un comité, hubo un gerente que se quejó, hubo un contador que calculó el finiquito, hubo una psicóloga que opinó respecto a lo que estaba pasando y hubo alguien que te pidió el cheque y la carta. Lo saben todos y nadie me lo ha dicho. Yo lo sueño. Es mi antena que se da cuenta de lo que pasa pero que nadie me lo quiere decir. Entonces, ese sueño que podría parecer anticipatorio no lo es, porque es algo que está ocurriendo. Lo segundo es que los sueños también son profundamente telepáticos con respecto al tema de la muerte. El ejemplo que más, por lo menos conozco, que está muy detallado, es la muerte de Jung. Llegaron los partes de condolencia un día antes, algunos, porque la gente soñó que ya se había muerto. El tema es que como la muerte, tú entras en este concepto de que no hay tiempo para el inconsciente o para la conciencia, perfectamente lo puedes soñar un día antes, porque el fenómeno ya está en curso.
¿ya? Yo me acuerdo que con respecto al tema de la muerte, el caso más fuerte que conozco es una alumna en un lugar de extrema pobreza en Chile, que la mujer cuenta que están tomando desayuno en la casa familiar y dice: anoche soñé que se murió mi mamá. Y en el minuto que lo termina de decir, hay una hermana que grita en la pieza: se está muriendo la mamá. Ahora vamos a hacer un paréntesis con esto porque me parece muy, muy interesante, Gustavo. ¿Está todo escrito? El tema es el libre albedrío, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, yo lo que te puedo decir es una opinión sumamente personal. Pero voy a aprovechar de pasar hay un libro que lo compré en la PAI 2 en Buenos Aires, en Santa Fe, que habla sobre el fenómeno de la conciencia. Y ahí se estudia y se discute si hay o no libre albedrío. Porque el tema es que si está escrito no existe libre albedrío. Claro. Y si no hay libre albedrío, yo estoy predeterminado. Y por lo tanto, si no soy libre, mi capacidad de responder, la palabra responsabilidad es responsabilitas. Yo no puedo ser responsable. Entonces entramos en un tema que, como la dignidad humana se encuentra con la libertad humana y de ahí surge la responsabilidad, es muy complejo que esté todo escrito. Ahora, lo que sí es que la respuesta podría ser ocupando la física cuántica probabilística, en que hay probabilidades de que hay cosas que ocurran. Y te lo voy a decir en fácil. Tú naces ciega. Está escrito una gran parte, ¿no es cierto?, de tu percepción del mundo. Pero la Helen Keller, que era ciega, tú lees sus sueños y habla de colores insólitos. Y hay capacidad de ver en ciegos de nacimiento, que son personas que perdieron la vista antes de los 5 años. Ahí ya no está escrito, ¿te fijas? No está predeterminada esa persona, que aunque no tenga vista. Ahora, frente a los eventos propiamente tales, yo creo que efectivamente hay fuerzas y hay energías que uno las atrae. Y esas energías tú las atraes desde lo constructivo o desde lo deconstructivo. El tema es que cuando yo me conecto con energías deconstructivas, entro en una espiral de destructividad y destruyo mis relaciones interpersonales, choco el auto, ¿no es cierto? Me caigo al hoyo y me quiebro la pata. Por eso es que los chinos dicen que pasa todo junto, que cuando se constela todo junto. Y por lo tanto, ¿eso está escrito o no? Yo entré en mala, decimos en Chile, pero entré en una situación que efectivamente está inmersa en una realidad que es desconstructiva. Cuando entro en una realidad constructiva ocurre lo mismo, pero en el círculo virtuoso. Y el ejemplo máximo son los pueblos, que también entran en esas situaciones. Y tú tienes que Hermann Hesse escribe su libro justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, donde hay hay un río de sangre. Y Jung sueña también con un lago de sangre antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Llevándolo a la vida cotidiana, a la persona que nos está escuchando y que comienza a escribir sus sueños y que se ha asustado, porque a muchos de nosotros nos pasa, de recibir noticias o de ver imágenes que no nos gusta. ¿En qué beneficia a la persona ser consciente de esto? Ya. Lo primero que yo creo es que en la medida en que yo tengo conocimiento de lo que me está pasando por dentro a mí, me doy cuenta de cómo mis temores, mis dolores, mis ansiedades, mis rabias, mis penas y mis deseos, porque Freud dice que los sueños son por sobre todo deseos, están inspirando lo que yo estoy decidiendo, mi toma de decisiones. Y cuando yo tomo conciencia de qué es lo que está haciendo que yo tome las decisiones, yo tengo un mayor control sobre lo que me pasa. Y con mayor control yo puedo tener una mejor información y desde ahí puedo tomar mejor decisiones. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando yo integro aspectos míos que están desintegrados y que desde niño me generan dolor y me generan ansiedad, y que siendo adulto, cuando me encuentro con una situación, vuelvo a actuar como el niño y cometo errores, y después digo, ¿pero por qué lo hice? Entonces, si yo en el sueño veo cómo el sueño me lleva a visualizar ese conflicto interno de cuando yo era un niño, viví una situación de abuso, una situación de abandono, por lo tanto voy a entender por qué yo ahora, frente a mis parejas, las voy abandonando. Porque hay personajes que me dicen, ¿pero por qué yo abandono? Hasta que llegamos a que hay una historia de abandono en la infancia que no era suficientemente, no estaba hecha presente. Entonces, el sueño te permite conocer esos baches. Ahora, en Argentina pasa algo más maravilloso. Como Argentina es el país más psicoanalizado del planeta, una vez que se tiene conocimiento de esta información, se puede ir a elaborar al terapeuta. Porque el problema es que la terapia...
vos a elaborar el terapeuta? No. Ah. Yo soy abogado. Lo que digo es que en el sueño aparece esta imagen ahora sí. de esta situación de dolor. Entonces uno, como la persona la está viendo porque la vivencia en el estómago, bueno, desde ahí toma la decisión de ir a elaborar y elaborar eso. Ahora, ¿cómo te puedo hablar desde la emocionalidad? Porque yo estudié además 2 años Gestalt. Ajá. Y Gestalt con la Nana Schnake, que te diría que es una profesional famosa en Argentina, incluso. Pues bien, ahí aprendí el trabajo de sueños en Gestalt, que tú lo haces desde las emociones, más que desde la cabeza. Entonces, cuando estamos en taller de sueño, yo le digo a los alumnos, ustedes tenemos un refrigerador enorme, cortamos las cabezas, las sellamos muy bien, las metemos a esta nevera arriba y cuando se termine la sesión se las devuelvo, no se preocupen. Además, le podemos hacer un lifting si quieren, ¿ya? Pero vuelven a arreglar. Pero por ahora, el trabajo es sin cabeza y la guata habla. Ahora, taller de sueños. ¿Cómo funciona un taller de sueños? Primera cosa, que cuando lo que tú estás haciendo es un trabajo grupal, 2, de desarrollo personal, no terapéutico, y 3, en el cual todos participan, porque todo el rato que una persona está trabajando su sueño, están trabajando los demás. Entonces, hay gente que no elabora su sueño, pero el trabajo del otro le sirve igual. Porque normalmente tú trabajas con grupos etarios homogéneos. Entonces estás tú, que eres argentina, estás en una ciudad que te pertenece, las personas tienen una edad más o menos común y los problemas por lo tanto no son distintos. Entonces el problema de la del lado es el mismo mío. Y con una agravante o beneficio adicional, que cuando yo estoy trabajando, inmediatamente me pongo a la defensiva, porque no creo que entre en mi problema. Pero cuando es el problema del lado, me entra porque no hay ningún problema. Y tú saltas cuando la otra responde. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste tú cuando a la otra le pasó ese conflicto? Porque la abandonó el novio. Pero el problema no es de la otra, es el tuyo, porque a ti también te puede haber abandonado el tuyo. O tú haber abandonado al tuyo, o haberte quedado sin trabajo. Entonces, el tema del trabajo grupal es que yo, con la problemática del otro, soy capaz de conectarme en lo personal y vivencio. Y por lo tanto, todo el rato que están trabajando, yo estoy trabajando. Entonces, el tema es que el terapeuta, en el caso que sea un psicólogo, o el facilitador, en el caso que no lo sea, tiene que estar muy atento a qué está pasando con los demás. Entonces, el ejemplo más importante que yo tengo es en un taller que hay una persona que decía, sí, porque yo creo en esto, sí, porque me parece, y con el pie hacía exactamente lo contrario. Con el pie decía que no, todo el rato decía que no. Bueno, entonces lo interesante es que cuando terminó de afirmar categóricamente, yo le pregunté, ¿estás bien segura? Entonces, sí, por supuesto. Entonces le pregunté a la gente, ¿alguien notó algo? Entonces alguien dijo, mira, yo noté que se movía mucho. Entonces otra dijo, sí, movía el pie. Entonces le dije, ¿viste cómo lo movía? Entonces le dije, repite el movimiento del pie. Evidentemente el pie estaba diciendo que no. Ahora, qué loco esto, ¿no? Este mono loco que tenemos los seres humanos, que pensamos una cosa y nuestro cuerpo nos está manifestando otra cosa. Gustavo, es fantástico esto. Por eso quiero preguntarte, ¿a qué personas, aparte de uno en forma personal, por supuesto, a qué profesiones les sirve este conocimiento? Yo te diría que les sirve a todas, pero principalmente hay una mujer americana que dice, si las maestras de escuela pudieran trabajarle los sueños a los niños que son sus alumnos, habrían muchos menos delincuentes, mucho menos bullying, mucho menos problemas sociales, porque sería posible trabajar ese dolor que no resuelto genera el día de mañana una persona con daño social y con un comportamiento disfuncional en la sociedad. Profesores, con niños. 2, a ese gerente duro, descarnado, incomunicado con su personal, en alguna medida podríamos decir narciso, ¿ya? Porque lo humanizaría, le permitiría entender que también él es un ser humano, pero que tiene que sacarse esa coraza y los sueños como te muestran tu verdad. Te voy a poner un ejemplo que es de Jung también. Él tenía una paciente que era insoportable y se sentía la crema, ¿ya? O sea, lo máximo. Y la pobre paciente sueña que la convidan a una comida muy elegante y ella llega de punta en blanco y la hacen pasar a un establo. Entonces, la respuesta es que ella era una vaca en brazo, como decimos en Chile, ¿ya? Y obviamente que su comportamiento era como el de cualquier animal. Y esa es la explicación. Entonces, imagínate lo gráfico. Esa señora le sirvió ese sueño para darse cuenta, ¿ya?, de que se estaba comportando no como corresponde. Tercero, un deportista. Jung tuvo
un paciente que padecía de un mal que se llama mal de altura. Había ascendido socialmente muy rápido y soñó que daba un paso en falso. Pues Jung que le dijo, no sigas haciendo andinismo. Y si lo haces, hazlo con Sherpa. No hizo caso, dio el paso en falso y se mató él y el Sherpa con el que andaba. Entonces, ahí tienes que, eso es deporte, pero ese deporte va unido a una realidad, porque a la gente que asciende socialmente muy rápido le gusta ascender montañas. Entonces, le habría salvado la vida. Tercero, las personas que tienen una conexión con la emocionalidad muy fuerte, porque las personas que son muy introvertidas y que tienen esa conexión, sea la profesión que sea, les permite darse cuenta cómo sus emociones a veces les juegan en contra. Después, un ingeniero calculista riguroso justamente tiene que ser capaz de entender que el mundo no es solamente eso. Todos los ingenieros deberían abrir una pequeña compuerta hacia algo donde cabe la metafísica, que es lo que está más allá de esta física, que es la matemática. Ahora, la madre, imagínate una madre que trabaja los sueños con sus hijos. Tú sabes que eso lo hacen los aborígenes australianos y son la única raza que lleva 3 generaciones sin matarse. Nadie. Nosotros en este rato que llevamos conversando, ¿cuántos humanos se han matado en el planeta? Bien, ellos trabajan primero dentro de la familia y después dentro del clan. Son prealfabéticos, ¿no? O sea, en el fondo no tienen escritura. Bien, paz social. Paz social, paz familiar, educación, el ingeniero. Oye, y esa mujer neurótica llena de éxito que la persiguen los periodistas, si pudiera saber lo que le pasa, si pudiera saber hasta dónde su ego la persigue. No hay que personalizar, pero tú me entiendes, ¿no? Ahora, qué interesante, porque de alguna manera nos está mostrando los sueños como un espejo y como una apertura dentro de uno mismo, ¿no? Para poder modificar un montón de cosas. ¿Y qué pasa cuando arrastramos genéticamente en nuestro ADN historias muy pesadas? Y por ejemplo, yo conozco en forma personal abuelos que se han matado, ¿no? Que fallecieron porque se pegaron un tiro, y de repente el nieto también, y tener de alguna manera estar así muy despierto a su bisnieto, por ejemplo, que le pudiera pasar. Cuéntanos, ¿qué pasa con esas historias de ADN genético? ¿Se puede modificar? Sí, te voy a dar 2 respuestas. Tú tienes la respuesta que da la psicogenealogía, ¿no es cierto? Sí. La Schwarzenberger y todo eso, sí. toda esa escuela, que en Argentina está muy desarrollado por lo demás. Entonces, tú tienes que... Uno acarrea vivencias. Voy a volver a Jung. Jung dice que así como tú naces con una serie de elementos fisiológicos, la guagua cuando nace, lo primero que ocurre es que la colocan en el pecho materno y chupa del calostro, ¿no es cierto? El animal se para. Si no se para, lo dejan botado, porque se comerían a la manada completa. Eso se llama un registro a nivel de instinto. Y Jung dice, ¿por qué no vamos a venir con un registro también a nivel de la mente? Y por lo tanto, de ahí viene el concepto del inconsciente colectivo. Y él dice entonces, hay una parte que no tiene que ver con mi historia personal, que es el inconsciente de mi vivencia desde lo perinatal para adelante, incluso en el vientre materno, sino que este inconsciente que lo tenemos en común. Entonces voy a tomarlo justamente porque lo interesante es que él lo dice antes que se descubre el ADN. El ADN que tú tienes, si yo te lo estiro, el tuyo, nada más que el tuyo, da para que vayas y vuelvas a la luna 3 veces. Imagina la cantidad de información que hay ahí, ¿ya? Entonces, el tema es que el ADN, que lo tenemos en común, una gran parte de nuestro ADN lo tenemos en común con las moscas, ¿ya? Ahora, con los chimpancés tenemos el 98,9, falta solamente el 1,1 de diferencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el ADN está la historia genética completa, no tan solo de la humanidad humana, desde la Lucy, que tiene 4 millones de años, sino que desde el hombre de Ardi, que son 5 millones y medio, creo, de años para atrás. Completa en el ADN. ¿Por qué ese ADN no va a contener información de vivencia de toda la especie? Y ahí cabe Cristo, Nefertiti, Abraham, Colón y, oye, Winston Churchill. Digamos en el mundo de los ingleses. O sea, está todo. Y entonces yo creo que lo que tú haces es que en algún minuto tú activas información que la tienes dentro. Y desde esa activación tú tienes una vivencia.
Ahora, la pregunta que entonces hay que hacerse es ¿por qué activas esa y no otra? Y la activación de esa es porque en tu historia familiar o en tu historia personal está el conflicto y te sirve de espejo. Por eso es que cuando yo trabajo sueños, lo que yo hago es hacerle preguntas a la persona. Yo no le interpreto el sueño, le digo, ¿y qué pasa con esto? ¿Y con qué asocia esto? Y desde ahí la persona se va mirando en este espejo. Como Fritz Perls dice, uno es un espejo frustrador porque devuelve y va empujando. Si la persona lo ve, maravilloso. Y si no lo ve, no es mi problema. Yo no puedo obligar a alguien a que vea algo que no quiere ver, porque si lo obligo y lo violento, se puede tirar por la ventana. Nos queda muy poquitito tiempo y no puedo dejar de preguntarte esto, así que sé muy breve. ¿Qué pasa con el karma? Bien, yo creo que el karma uno lo atrae también, ¿ya? Porque si no, justamente con el concepto del libre albedrío. Ahora, yo te puedo decir una sola cosa, que en alguna parte leí que en el mundo judeo-cristiano la reencarnación existía hasta el siglo III y lo eliminaron. Y por lo tanto, el concepto de karma era occidental y está eliminado, ¿ya? Ahora, la única duda que tengo frente a eso es que si no tengo conocimiento de lo que yo hice antes, es muy difícil que yo pueda reparar. Bueno, en psicogenealogía se repara el karma familiar y es maravilloso. Y se hace el estudio y tú haces el árbol y tú encarnas al personaje que te está a ti karmáticamente marcando y lo hace un tercero que viene a hacer este árbol que nunca ha estado contigo, pero te lo muestra y tú lo ves. Y por eso es que es maravilloso hacer el árbol. Ahora, ¿que el karma existe? Sí. Ahora, ¿cómo llegar a él? Es un misterio. Ahora yo creo que uno se puede conectar, ¿eh? Claro que sí. Gustavo, te agradezco muchísimo, es un encanto hablar contigo. Quiero que vengas a Buenos Aires, por favor. Yo no tan solo, yo te diré, yo he ido a Argentina muchísimas veces, a Buenos Aires unas 20, ¿ya? He estado en la Embajada de Chile, he hecho charlas sobre el tema de los sueños, he hecho talleres de sueño en forma regular en los últimos 3 años, me voy a Esquel probablemente en 15 días más a hacer un taller, y también he ido a San Martín de los Andes, he ido a Ushuaia, a la punta de Argentina, a trabajar sueños con la gente. Así que voy feliz. Y muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor, ¿eh? Gracias. Y nosotros un placer desde este lugar hermosísimo, hermosísimo que nos recibió muy bien.